¿Cuáles fueron los principales aspectos considerados en la expedición del concepto 912 de 19 de julio de 2018 y su respectiva modificación a través del concepto 915 del 23 de julio de 2018 respecto a la declaración de renta de las personas naturales? Ok, entonces, en efecto, el 19 de julio del 2018 la DIAN expidió el concepto 912, que es como de 50 y pico de páginas, y resolvió unas 40 preguntas, ¿sí?, del impuesto de renta cedular de las personas naturales residentes, y también habló un poquito de la retención en la fuente a título de renta de las personas naturales, pero luego el 23 de julio expidió el 915 para corregir unos errores que tenía en la respuesta de 3 preguntas del concepto 912 de julio 19. Entonces acá ustedes pueden leer estos artículos que ya hicimos en el portal. Les recomiendo leer este artículo, por ejemplo. Lo voy a cargar por acá. ¿Sí? Entonces, este fue donde analizamos el concepto 912, ¿ok? Y aquí les destaco algunas doctrinas importantes contenidas dentro de ese concepto 912. En la respuesta a la pregunta 1.3 de ese concepto 912, la DIAN indicó que si una persona percibe ingresos por rentas de trabajo, rentas no laborales, y para ello vincula a 2 o más personas durante periodos iguales o superiores a 90 días, dicho ingreso se considera una renta laboral sin importar la forma en que haya contratado a esas otras personas, pues la norma no exige una determinada forma de contratación. Entonces, el que vincula a otras 2 o más personas, sus honorarios, por ejemplo, se van a la cédula de renta no laboral, pero no importa cómo haya vinculado a esas otras 2 personas, si por salarios y por servicios, incluso las puede tener hasta gratis si quiere, pero con eso ya sus honorarios se van a la cédula de rentas no laborales. En la pregunta 1.5 la DIAN salió con que los intereses de cesantía se llevarían a la cédula de renta de capital, pero eso es un error porque en realidad los intereses de cesantía son una prestación social y las prestaciones sociales entonces son una renta de trabajo según lo que dice el artículo 103. Entonces ya hay quienes están interpretando que la DIAN se equivocó cuando dio a entender de que todo interés sobre cesantía se lleva a la cédula de rentas de capital. No, quizás los únicos intereses de cesantías que se puedan llevar a la cédula de rentas de capital son los intereses que esa cesantía se haya ganado en el fondo de cesantías. Esas tal vez sí, ¿ok? Bien, y también hay otras doctrinas más de que la DIAN considera, por ejemplo, que el 50% del GMF, que es una deducción especial fiscal que se podría llevar en cualquiera de las diferentes cédulas, la DIAN considera que también esa deducción del GMF, si por ejemplo yo tengo derecho, pagué en el año 1.000.000 de pesos de GMF y la norma me dice que puedo restar el 50% de ese GMF, entonces tengo 500.000 pesos para restar. Resulta que el artículo 332 del Estatuto Tributario me da a entender de que yo solamente puedo escoger una única cédula en la cual metería esos 500.000 pesos. Pero la DIAN en estas doctrinas, sí, está dando a entender, les voy a decir, en la respuesta a la pregunta 1.23 del concepto 912, está dando a entender que esos 500.000 pesos sí los puedo entonces meter por pedacitos diferentes en las diferentes cédulas, o sea, prorratearlos según el ingreso de la cédula, y los 500.000 pesos prorrateaditos quedarían distribuidos entre las cédulas que reciben deducciones, pues que sí. Entonces nos estás beneficiando con ese tipo de interpretación, porque en realidad lo que dice el 332 es escoja una sola cédula donde aparezca esa deducción, lo mismo que los intereses del crédito de vivienda, hay que meterlos en una cédula. Ok, entonces ustedes pueden acabar de repasar este artículo que fue publicado en julio 24 de 2018 y se publican conceptos unificados sobre impuesto de renta y retención de personas naturales, pero también lean el que salió ayer, donde analizamos al concepto 915, el 915 que pretendió corregirle 3 errores al 912, pero la DIAN no supo corregir todos los errores del 912. Aquí está el comparativo de lo que decía el 912 en la respuesta a la pregunta número 1.21 y lo que quedó diciendo después del 915, y la DIAN no supo hacer todas las correcciones que tenía que hacer, porque en el 912, en la pregunta 1.21, se había usado equivocadamente la expresión límite de costos y deducciones, y en realidad era límite de rentas exentas y deducciones. Pues estaba 3 veces el error y solo lo corrigieron una vez, solo lo corrigieron acá en este inciso, sí lo corrigieron, pero en los otros incisos sigue apareciendo límite de costos y deducciones, y eso es un error. Ok, entonces aquí está el comentario de lo que pasó con ese 915 que pretendió corregir al 912.